En esta ocasión vamos a ver unos ejercicios de recapitulación. En este primer ejercicio se nos pide encontrar la potencia en la fuente de voltaje Ix, que es la intensidad que pasa por el tramo medio del circuito, y VA, que VA es el voltaje que está en la resistencia 2. ¿Cómo se analiza este circuito? Bueno, podemos notar que además de la magnitud de las resistencias del circuito, se nos está dando 5 miliamperios, es decir, se nos está dando la intensidad que pasa por este tramo. Porque es importante aclarar que es únicamente por este tramo, es decir, el tramo derecho. Porque si nos fijamos, esto es un nodo y esto también es un nodo. Acá entra una intensidad que en este nodo se va a dividir entre Ix y los 5 miliamperios. Entonces, para hallar Ix y por lo tanto el voltaje en A, necesitamos hacer una resistencia equivalente entre R1 y R2. Porque si consideramos una resistencia equivalente a R1 y R2, póngase que esta sea una resistencia, el voltaje que podamos encontrar en la resistencia R3 va a ser exactamente igual al voltaje de esta resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces, si conseguimos el voltaje en esta resistencia y tenemos también el valor de dicha resistencia, se puede encontrar la intensidad. Y la intensidad que pasa por este punto es justamente Ix. Así que, para encontrar el voltaje en R3, tenemos que el voltaje es la intensidad por la resistencia. Así que serían 5 miliamperios por 2 kilo ohms. Se reescribe en notación científica. 5 miliamperios se puede reescribir como 5 por 10 a la menos 3 amperos por 2 kilo ohms serían por 10 a la 3 ohms. Cuando se hace una multiplicación en notación científica, se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes. Así que sería 5 por 2 y nos fijamos que menos 3 más 3 es 0, lo que quiere decir que 10 a la 0 es 1. Por lo tanto, nos queda 5 por 2 por 1, que es 5 por 2. Y la unidad quedaría en voltios. Estos serían 10 voltios. Ahora se procede a realizar o encontrar una resistencia equivalente a R1 y R2. Nos fijamos que están en serie, lo que quiere decir que la resistencia 1,2, la resistencia equivalente, es únicamente la suma lineal de las mismas. Así que serían 2 kilo ohms más 6 kilo ohms. Y esto daría un total de 8 kilo ohms. Se tiene entonces este circuito equivalente en el que podemos notar que hay únicamente una resistencia. Ojo, he de aclarar que VA ya no es, o mejor dicho, no se convierte en el voltaje que pasa por la resistencia 1,2. VA sigue siendo el voltaje en la resistencia 2. Es solo que, bueno, se hace una resistencia equivalente y se tiene que mantener el voltaje en dicha resistencia, pero se debe distribuir luego. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar Ix? Ix se puede encontrar conociendo el voltaje en la resistencia y el valor de la resistencia. Como se había dicho antes, ya que estas dos resistencias están en paralelo, el voltaje es el mismo. Así que acá también hay 10 voltios. Lo que se hace entonces, para encontrar la intensidad, decimos que la intensidad Ix es igual a la intensidad que pasa por la resistencia 1,2, es igual al voltaje, que son 10 voltios, entre la resistencia, que son 8 kilo ohms. El resultado de esta operación nos daría 1,25 miliamperios. Se tiene entonces Ix, que es la resistencia, la intensidad que pasa por el tramo medio. Lo que quiere decir que ahora podemos encontrar VA. Para eso nos devolvemos al circuito anterior para que sea más fácil de entender. Aquí podemos notar que Ix, recordando, vale 1,25 miliamperios. Así que tenemos que para encontrar VA necesitamos el valor de la resistencia y la intensidad, y tenemos justamente ambas. Así que decimos que VA es igual al voltaje que pasa por la resistencia 2, que es igual a la intensidad
que es 1,25 miliamperios, por el valor de la resistencia, que son 6 kilo ohms. Y esto daría 7,5 voltios. Ya se han encontrado dos de los valores que se piden en el ejercicio, que son IX y VA. El único que falta es la potencia en la fuente de voltaje, pero no conocemos el voltaje que pasa por la misma. Así que en este caso vamos a aplicar leyes de voltaje de Kirchhoff. Para eso, para que sea más sencillo de comprender, ya que vamos a trabajar con los voltajes, vamos a ir al ejercicio equivalente. De este ejercicio equivalente vamos a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar el voltaje en la fuente y posteriormente calcular la potencia en dicha fuente. Recordamos que la ley de voltaje de Kirchhoff establece que la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Lo que quiere decir que debemos aplicar respecto a un sentido de corriente la sumatoria de los voltajes. Así que vamos a suponer que sería en este sentido. En este sentido fluye la corriente. ¿Qué ocurre? Que tenemos 10 voltios en esta resistencia y 10 voltios en esta resistencia. Es decir, en ambas resistencias son 10 voltios. Y podemos notar que aunque no tienen signo, las resistencias están en el mismo sentido, por lo que quiere decir que el signo de ambas es el mismo y por lo tanto opuesto a Bx. ¿Por qué sé que es opuesto a Bx? Porque este mismo signo representa el voltaje que distribuye, mejor dicho, que gasta teóricamente la fuente de voltaje, por lo que debe ser contraria a esta. Tenemos entonces que si el sentido de la corriente es esta, cuando se llega a la fuente de voltaje se tiene el lado negativo. Así que diríamos que es menos B. Y como este es el voltaje que se distribuye, es decir, los 10 voltios en cada resistencia, y es por lo tanto opuesto a la fuente de voltaje, tendríamos más 10 voltios. Y decimos que esto es igual a 0. Despejando, tendríamos 10 voltios más 10 voltios es igual a B, que es decir, el voltaje. Por lo tanto, el voltaje es igual a 20 voltios. Ese es el voltaje de la fuente. ¿Cómo se halla entonces la potencia en dicha fuente? Para encontrar la potencia en dicha fuente, es decir, la potencia en B, debemos multiplicar la intensidad por el voltaje. Pero ¿cómo hallamos entonces esa intensidad que falta? Bueno, recordemos el análisis de nodo. Acá llega una resistencia que se distribuye en IX y 5 miliamperios, que en todo caso IX es 1.5 miliamperios. ¿Qué ocurre? Que para que la intensidad llegue hasta la fuente de voltaje, tiene que haber llegado completa a este otro nodo. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de electrones que pasa por el tramo medio y la cantidad de electrones que pasa por el tramo derecho en algún momento fueron iguales, es decir, cuando llegaron al nodo de arriba. Por lo tanto, deben ser iguales a la llegada en el nodo de abajo. Si no son iguales, te estaría diciendo que hay una fuga de corriente y esto no puede ocurrir. ¿Qué significa esto? Que lo que llega acá abajo, que es lo que llega a la fuente de voltaje, es la suma lineal de la intensidad en los extremos. Así que sería la intensidad total es igual a 5 miliamperios más 1,25 miliamperios. La intensidad total es igual a 6,25 miliamperios. Ahora sí, sustituyendo acá, la potencia en B es igual a 6,25 miliamperios por los 20 voltios de la fuente. Y esto sería igual a 0,125 watts. Y esto sería todo con este ejercicio.